han pretendido implementar este tipo de reformas desde hace décadas, con especial énfasis en los últimos años. Desde los años 80 del siglo anterior han reformado el mundo del trabajo para arrebatar derechos a los trabajadores. Desde aquella época han ido poco a poco implementando la flexibilización laboral, el trabajo a través de empresas temporales o contratistas, limitando así la estabilidad laboral. Cada vez que así proceden, aseguran que los costos laborales son muchos, que de reducirlos habrá más empleo. Pero los hechos los desmienten. El desempleo, con escasas excepciones en el tiempo, siempre está entre el 10 o el 12%, pero además, el empobrecimiento de cientos de miles, como evidencia de una economía a favor de los más ricos, siempre anda a ritmo acelerado. Es decir, los que venden su fuerza de trabajo siempre son los afectados, y los ricos siguen acumulando más y más, pero también quejándose más y más. Ahora avanzan por igual senda, de manera solapada, amparados en la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19, pretenden formalizar la informalidad y mucho más. Los trabajadores sindicalizados han reaccionado a tiempo y plantean una confrontación nacional que en las semanas que entran veremos si llega a concretarse. Estamos en entrevista con Edgar Mujica, secretario de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, quien analiza este tema y nos cuenta cómo proyectan implementar medidas que obliguen al gobierno a desistir de sus pretensiones. Muchas gracias, Edgar, por aceptar esta invitación a La Vacuna. Buenas tardes, un saludo especial, agradecerles a ustedes, al periódico de Abajo, por la invitación. La Central Unitaria de Trabajadores expresó que el decreto 1174 en la práctica es una reforma laboral. ¿Nos puede explicar en qué consiste esta reforma? Sí, yo creo que hay que citar como tres cosas iniciales. Lo primero es que, digamos, el decreto tiene un piso, una relación directa, digamos, con el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Es decir, es un desarrollo de la política del gobierno de Iván Duque. Lo segundo, el decreto plantea en temas de seguridad social un nuevo esquema donde flexibiliza la seguridad social, donde disminuye los costos de la nómina para los empresarios, y ahí aparece una cosa muy importante que hemos venido denunciando desde la CUT, es que este gobierno durante todo el tiempo de pandemia, todos los decretos que ha tomado han favorecido a los grandes empresarios del país y a la banca, y no a los trabajadores. Y socava la responsabilidad del gobierno frente a su papel de garante a un derecho fundamental como es el derecho a la seguridad, a la protección social para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y lo tercero es que abre un escenario de reforma laboral, porque viabiliza contratar trabajadores por horas, por turnos, y cambia las condiciones de seguridad social para los trabajadores del país. Entonces, por eso nosotros hemos venido afirmando que en sí el decreto 1174 es una reforma laboral disfrazada. Y en este sentido, ¿qué acciones plantea adelantar la CUT para bloquear la implementación de este decreto? Bueno, hay como varias acciones. Primero, un rechazo contundente. Esta mañana se hizo una rueda de prensa nacional donde nuestro presidente Diógenes Orjuela pues fijó la postura política que tiene la CUT frente al tema. Lo segundo, el gobierno había convocado un escenario que se llama Misión Empleo, que era un escenario donde se iba a tener una discusión de carácter nacional, diversa, amplia, sobre el tema del empleo y del trabajo y del modelo económico en el país. Nosotros, junto a las otras centrales, hemos decidido retirarnos de ese escenario, porque no puede uno convocar un escenario para discutir el tema del empleo en Colombia y hacer una reforma laboral por vía de hecho, ¿cierto? Eso es, por llamarlo de alguna manera, no jugar limpio en el escenario del debate político que se abría para el país con este tema del empleo. Y lo tercero que vamos a hacer es llamar a la movilización nacional de los trabajadores.
Entonces ya para la semana entrante hay una serie de actividades de movilización, hay convocado una caravana y otras actividades, y este debate también va a llevarse al seno del Comando Nacional de Paro y vamos a ver cómo juntamos fuerzas para, en medio de las condiciones de la pandemia, retomamos la calle con grandes movilizaciones, entendiendo todo el tema de salud y bioseguridad que hay que tener. ¿Y este decreto cómo flexibiliza la seguridad social? A ver, lo que pasa es que el decreto no cumple con los estándares de pisos de seguridad social de los que habla incluso la OIT, ¿cierto? Y las recomendaciones que se hacen para todos los países. El gobierno, al cambiar la modalidad contractual para los trabajadores, flexibiliza el pago de seguridad social al tener un contrato por horas, un contrato por debajo del salario mínimo legal, ¿cierto? Y cambia el pago de seguridad social por una cosa que se llama beneficios económicos periódicos, los famosos BEPS, que son una especie de microseguros en los que los trabajadores dejan de estar en el régimen contributivo de seguridad social y pasan al régimen subsidiario. Esto desmejora las condiciones de los trabajadores, no solamente en la posibilidad de tener un salario mínimo y una seguridad social garantizada, sino que a los patronos les ahorra también un dinero, primero porque con el mismo dinero van a poder tener no uno sino dos trabajadores contratados por modalidades por horas o medios tiempos, y van a cotizar un menor porcentaje del que venían haciendo para el pago de la seguridad social. Entonces esos son los cambios drásticos y que deterioran el empleo en Colombia. Gracias, Edgar. También sabemos que este decreto fue expedido por el gobierno amparándose en la emergencia sanitaria. ¿Alguno de los otros decretos expedidos afectan a la clase trabajadora? Todos los decretos que han tenido temas referentes a lo laboral afectan a la clase trabajadora. Recuerden el que mencionaba el tema de pensiones, que se cayó en revisión de Corte Constitucional. Otro que regulaba el pago de las primas, el pago de horas extras y dominicales, y que sí fue avalado por la Corte Constitucional. Y igual, digamos, las medidas reglamentarias que ha sacado el Ministerio de Trabajo con sus facultades también han sido en detrimento de los intereses de los trabajadores. Y frente a este último decreto, el 1174, también vamos a proceder con acciones de carácter jurídico, ¿no? Ante Corte Constitucional, pero también se va a proceder con una demanda al soporte jurídico que, como lo dijimos, es el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo. También hemos visto que en la otra orilla de las medidas de los decretos expedidos están los que favorecen a los empresarios y a los ricos del país. ¿Podría usted comentar sobre alguno de los decretos que favorecen a estos sectores? Todos los decretos, digamos, favorecen a los sectores económicos. El gobierno tomó una decisión de no aceptar la propuesta de la CUT de proteger el empleo. Cuando nosotros hablábamos de proteger el empleo, hablábamos de que el gobierno debería entender que en Colombia el 90% de las unidades productivas están en el sector de la pequeña y mediana industria. Y ese 90% de las unidades productivas de Colombia generan el 80% del empleo. Es decir, el gobierno debió en su momento buscar la manera de proteger esos puestos de trabajo y, si era necesario, apropiar los recursos para subsidiar las nóminas de esa pequeña y mediana empresa y que la gente pudiera tener lo que hemos denominado cuarentena en dignidad y así evitar los altos niveles de contagio que se tienen hoy día. El gobierno hizo causa omisa a esa propuesta de la CUT y muy por el contrario lo que hizo fue emitir un decreto, que ahora se me escapa el número del decreto, pero dicho decreto, digamos, lo que hace es que le otorga un subsidio a las empresas para, digamos, solventar el tema
de la pandemia, el tiempo de pandemia. Cuando usted se pone a revisar el decreto, a hacer las cuentas, a mirar los trámites que debe hacer, pues la verdad, el único beneficiado es el gran empresario, porque el tendero, el señor de la ferretería que tiene 2, 3 empleados, el pequeño industrial que tiene 10 empleados, pues le queda bastante complicado, y el porcentaje o el monto que va a recibir no compensa, digámoslo así, la acción que va a emprender. Entonces es una manera disfrazada, digamos, de favorecer a los grandes empresarios. Y lo otro es el tema de los préstamos directos, como el préstamo de Avianca, por ejemplo. Con Avianca estamos hablando que el gobierno le entregó a Avianca más de 1 billón de pesos directamente a una empresa que no es colombiana, que es una empresa extranjera, está en el sector privado, y el gobierno pretende, digamos, o tomó la decisión de entregarle este dinero. Y ligado a eso, está con la intención de vender los principales activos que tiene el país o que le quedan al país, como es Ecopetrol, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay suficientes razones para señalar lo equivocado de la política económica del gobierno, lo equivocado en no proteger al empleo, en no brindar renta básica a los trabajadores, especialmente informales del país, y a los desempleados, y en no proteger con medidas de salud y bioseguridad a los trabajadores de la salud colombiana. Muchas gracias, Edgar. Estas fueron las declaraciones de Edgar Mujica, secretario de la Central Unitaria de Trabajadores en La Vacuna, el antídoto contra la desinformación.